Libra, bienvenido a tu lectura semanal del 2 de diciembre al 8 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito y eres un suscriptor super fan y siempre estás aquí en mi canal, pues muchas gracias por todo tu amor y por estar disfrutando de estos videos. Libra, quiero que sepan que muy pronto voy a estar realizando los videos para el próximo año, los del 2020. Y los voy a estar haciendo en orden de mayor vistos a menor vistos. Así es que si tú quieres ser de los primeros videos en ser publicados, mis guerreros de Libra, este video de esta semana tiene que ser uno de los más vistos. Así que empieza a correr la voz, deja tu dedito para arriba y compártelo con tus amistades y familiares. Mándalo a sus grupos de WhatsApp, en Facebook, para que cada uno de ellos vea este video y entonces tengas las mayor vistas posibles. Quiero iniciar esta lectura esta semana dándote un consejo de mi libro Consejos de J Tarot. Ya está disponible, lo puedes adquirir en Amazon, tanto en Estados Unidos, México, Australia, Japón. En varios países lo puedes localizar donde esté definitivamente Amazon. México también. Y en estos instantes te voy a pedir que pienses en una situación o que pienses en alguna pregunta que puedas tener. Y vamos a parar entonces en un lugar donde me digan tus guías. Y dice, evita tomar la primera salida. Te están indicando entonces de que tienes que pensar muy bien cuáles son los pasos que vas a estar dando y que no puedes estar tomando la primera opción, ni aceptando tampoco a la primera persona que quiera acercarse a tu vida en el amor, ni aceptando la primera oferta de trabajo que te vayan a dar. No tomes las cosas a la ligera, ni tampoco aceptes nada simplemente por salir del paso. Atentos esta semana. Para otros puede ser este tu mensaje a tu pregunta que dice esa situación o esa situación que tú estabas preguntando. Te dice que te traerá buena suerte. Ya sea en estos instantes o sea para un futuro, por la situación que estás pasando ahora, más adelante verás su bendición, verás por qué estaba en tu camino, pasar por ciertas situaciones, por esa que estabas preguntando en estos momentos. Vamos a ver cuáles son las energías que tienes para esta semana. Recuerda que estas energías, si son positivas, tienes que agarrarlas, buscar la manera de aferrarte a ellas. Y si son negativas, pues ya tienes una idea de qué es lo que tienes que evitar y no permitir esta semana. A ver, Libra, para ti, esta semana te sale la carta de El Cambio, carta positiva para ti. Y te están invitando a que esta semana trates de salir de la rutina. Rompas con ciclos, rompas con la costumbre, que hagas cosas diferentes, que cambies tu rutina. Si tomas siempre una misma ruta caminando para ir a tu trabajo, o para salir a la tienda, o para hacer algún mercado, te indica de que trates una opción diferente, que trates de cambiar, que veas las cosas desde otro punto de vista. Y que el universo va a estar también presentándote oportunidades para que hagas cambios internos durante esta semana. Te vas a ver enfrentado a situaciones, a personas, a circunstancias que van a requerir que tengas otra manera de pensar, una manera completamente diferente a la cual estás acostumbrado. Para muchas personas, los cambios podrían llegar a ser bastante fuertes, negativos e impactantes. Te están indicando de que si ese es el caso en cómo tú manejas el cambio porque estás acostumbrado a la rutina, que empieces con pequeñas cosas para que de esa manera entonces puedas enfocarte en progresar, en dar un paso diferente cada día. También me están mencionando de alguna persona que puede tener algún tipo de situación como una situación donde tienes que hacer repetidamente algo. Por ejemplo, tienes que siempre contar estas líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En inglés se llama OCD. Podría haber alguna situación aquí de una persona que podría estar desarrollando esto o que podría estar cambiándolo, o una persona que podría estar demostrando, por ejemplo, que siempre el volumen del televisor tiene que tenerlo en unos números exactos. Tiene que ser 17, tiene que ser 12, puede ser números pares, números impares, pues todo depende de tu circunstancia. Y podría estarte indicando de que definitivamente, si ese es tu caso, todas esas situaciones podrían ser analizadas por un médico para que pueda darte entonces algún tipo de guía o de ayuda. Vamos a ver, Libra, para ti, ¿cuál es el mensaje esta semana para tu familia? Voy a quedarme con esta carta de la carroza y vamos a ver cuál es el mensaje para tus amistades esta semana. Tienes la carta del 4 de oros.
Mira, Libra, esta semana con tu familia tienes la carta de la carroza. Puede significar de que algún familiar podría estar emprendiendo en este cambio y este cambio podría ser algún tipo de situación con el automóvil. Tal vez tengan que cambiar auto, tengan que comprar un auto nuevo o estén pensando en vender el auto y empezar a tomar transporte público. Y eso podría llegar a ser un cambio que necesita realizar la familia por situación financiera. Esto no es para todos, es para algunas personas que se pueden encontrar en esta situación. Y tal vez estén algunos de ustedes en contra de este cambio y estén luchando para que esta situación no se dé. Y te están indicando acá tus guías que recuerda de que todo pasa en esta vida por una razón y que definitivamente hay un propósito detrás de esto, que tienes que estar más abierto, abierta a las circunstancias que te va a presentar la vida. Y con mucha pena les tengo que decir que me dicen acá mis guías de que muchos no van a tener la opción de decidir si se vende o no, que van a tener que dar ese carro o esa propiedad. Parece que aquí va a haber un embargo y eso podría tener que ver entonces con la situación de estar como renuente al cambio. Tal vez algunos de ustedes tengan que regresar a vivir a casa de sus padres, regresar a... Ojalá que no sea el caso, pues, porque definitivamente esto no se lo voy a decretar a nadie, nada. Yo siempre les decreto mucha luz, mucho progreso, pero también me acaban de decir, y yo tengo que cumplir con el mensaje, de que algunos podrían estar dejando de vivir perdiendo su casa, dejando de vivir en el lugar donde están para vivir en su automóvil. No es para todos, es para algunas personas. Si ese no es tu caso, pues relax, no te estreses. Eso no es para ti, pero hay personas que están pasando por esa situación y que necesitan entonces estar anuentes de que tienen que seguir luchando, de que no se tienen que rendir, de que esta situación, por más difícil que sea, les va a llevar luz, los va a ayudar a ustedes. En estos momentos ustedes lo van a ver si estás pasando por esta situación y no vas a entender no vas a caber en esa razón. Pero vas a ver que más adelante cuando esto pase, porque va a pasar, eso es lo importante, ¿eh? No voy a permitir que te quedes allí. Esto va a pasar. Tú vas a poder entender entonces por qué tenías que pasar por esta situación. Ahora simplemente no te rindas y echa hacia adelante. Ay, se me van a aguar los ojos. Déjenme sus comentarios allí. Cuéntenme un poquito si quieren acerca de la situación, si están pasando por algo así, para que podamos tener una conversación sana entre todos. Tus amistades te están hablando aquí también de que hay amistades que van a darte la espalda, amistades negativas, amistades que no se están siendo al 100% sinceras, que se están guardando ciertas cosas y vas a poder descubrir entonces en realidad quiénes son estas personas. Mira, me están diciendo aquí que hay un amigo que hubiera podido haberte dado la mano financieramente, Libra, y que al final esa persona no quiso hacerlo. Vas a descubrir quién es esta semana. Esa amistad termina. Vamos a ver las energías que hay para ti. Perdón, en el trabajo tienes la carta del colgado, que tiene sentido con la situación que está pasando. Si estás buscando empleo, tienes la carta del rey de copas. Si estás en una relación, tienes la carta de la emperatriz. Y si estás si estás soltero, tienes la carta del 7 de espadas. Recuerden que al final voy a tener una pregunta interactiva que va a ser aquí en el video. Así que quédate conmigo hasta el final para que la puedas hacer, una pregunta de sí o no. Tengo cartas nuevas, las voy a estrenar el día de hoy con todos ustedes, así que espero que las disfruten. En el trabajo, esta semana te sale la carta del colgado. Y el mensaje que estoy recibiendo es que algunos de ustedes, mis guerreros de Libra, esta semana podrían estar recibiendo noticias de que el trabajo está algo inestable. La empresa o el lugar donde te encuentras en estos instantes parece que no está al 100% segura. Parece que no está recibiendo buenos ingresos en estos momentos y podrían estar pasando por una situación de reducción de personal o de cierre de la empresa. Si esto no sucede esta semana, podrías empezar a escuchar esas noticias durante esta semana. La carta del Rey de Copas, para los que están buscando trabajo, me hablan de que ustedes han podido haber asistido a varias entrevistas de trabajo, pero parece que la persona que te estaba haciendo la entrevista es una persona con la cual chocaste con respecto a tu pensamiento. Y me están indicando de que esta persona, pues si no ha pasado, va a pasar esta semana, que esta persona con la cual tú te estuviste entrevistando se cree que es la última bebida de cola del desierto, pues porque no me patrocinan. Se cree que se las sabe todas, que tiene la posición envidiable y que cuando tú llegaste con una muy buena actitud, había como un choque, no se llevaron bien, esa persona no te va a contratar. Hay gente alrededor diciéndole que no puede dejarse llevar por lo que siente por ti, o sea, porque le caíste mal, pues. Porque al final dice que tu hoja de vida es muy importante, muy buena, pero esa persona es testaruda, es la persona de poder que está ahí.
Si estás en una relación en estos instantes, la carta de la emperatriz para algunos de ustedes le podría estar dando noticias de embarazo. Algo que ustedes han estado tratando de realizar desde hace mucho tiempo, puede ser una adopción, puede ser un embarazo, pero van a empezar un proceso o una gestación de 9 meses. Podría ser también un proyecto en el hogar que tienen ustedes juntos, hacer una remodelación, comprar una casa, hacer un cambio, una venta de algo, cambiarse de una casa más grande a una casa más pequeña, hacer una extensión, un anexo en la casa de sus padres atrás. Podría eso tomarles algún tiempo y habla de un tiempo de gestación. Para otros es simplemente la noticia más maravillosa que les puede caer con respecto a noticias de embarazo, donde finalmente reciben esa noticia de que van a ser padres. Libra, los solteros, esta semana, 7 de espadas. Tienes que estarte cuidando de con quién estás saliendo. Hay personas que te están invitando a salir para que tú pagues. Personas que te están haciendo creer que están interesadas en ti y durante esta semana te vas a dar cuenta que solamente se van a estar aprovechando económicamente de ti. Así que es una semana para la cual tienes que tener mucho cuidado porque veo gente que estarás conociendo con malas intenciones, simplemente con sacar provecho, no porque realmente vayan a tener una intención de tener una relación contigo. Cuidado con quién metes a tu casa. Porque me están diciendo de que una persona que podrías meter a tu casa para tener una sola noche de pasión podría estar saliendo de tu casa con las manos llenas de muchas cositas, muchas joyas, muchas cositas por ahí en tu casa que va a haber de valor, que se las va a embolsillar con dinerito, con tarjetitas, con carteritas. Cuidado, están advertidos. Oye, ahora tampoco le van a tener pánico a todo el mundo, pero no vayan a meter a gente que acaban de conocer en su casa. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana para que juegues al azar. Tienes el 43 y también tienes el 19. Recuerda jugar siempre responsablemente si lo haces jugando al azar, casino o a la lotería. Y el día de la suerte esta semana para ti, un día cargado de energías positivas, es el día sábado. Muy atentos entonces a esas noticias del día sábado, que también podrían ser impactantes, no de una manera tan positiva. Cuidadito los sábados con llevar gente a su casa. Vamos a pasar en estos momentos con la pregunta interactiva. Es una pregunta de sí o no que haces aquí en estos instantes. Yo voy a sacarte 2 cartas, la opción A y la opción B. Estas son mis cartas nuevas de los ángeles que te dan respuestas. Es la carta que utilicé para los videos, las lecturas extras la semana que pasó para los signos que quedaron en primer lugar. Así es que ya sabes, a compartirlo. Puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las 2 cartas o haces una pregunta para cada carta. Pregunta de sí o no. Si tomaste la opción A o si hiciste una pregunta en la opción A, la respuesta para ti es no es posible. No hay energías de que sea posible. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que tienes que reconsiderar la pregunta. Tienes que buscar otra manera de poder hacer esa situación para que entonces pueda hacerse posible en tu vida. Hay que reconsiderarlo. Todavía no hay que tomar una decisión. La decisión no está tomada por parte del universo. En estos instantes en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están los videos mensuales. Es mi canal secundario J Tarot Stars. Te invito a que te suscribas allí también. Y de este lado está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta lectura y también estas nuevas cartas. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.